¿Sabes por qué el discurso de Milei en Davos te hace sentir una extraña, sensación de alivio, incluso si no tienes ni idea de economía? Y mira, no es lo que dice, es lo que hackea en tu cerebro. Mientras otros líderes te hablan al bolsillo, Milei acaba de hacerte una cirugía a corazón abierto a tus miedos más profundos. Y vamos a ver cómo Milei identifica los miedos que el sistema ha sembrado en ti para controlarte y cómo los neutraliza sin motosierra, utilizando solo arquetipos que no se escuchaban desde hace siglos, desde la muerte de Maquiavelo hasta las plagas de Egipto aplicadas a la inteligencia artificial. Así que prepárate porque después de ver este análisis no vas a volver a ver a Milei de la misma manera. Así que no juzgamos, sino que te ayudo a ver lo que nadie ve hackeando patrones mentales. Empezamos la disección. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Menuda apertura. Maquiavelo ha muerto. Esto es lo que en psicología llamamos ruptura de patrón. Milei no empieza con datos, no empieza con cortesía diplomática, empieza matando un arquetipo, el político mentiroso y manipulador y cínico, cuyo mantra es el fin justifica los medios. ¿Qué miedo está identificando aquí? Mira, el miedo colectivo a que todos los políticos sean iguales, a que todos mientan y a que la política sea inherentemente corrupta. Al decir Maquiavelo ha muerto, está diciéndote directamente, tranquilo, yo no soy como los demás. Puedes confiar en lo que te voy a contar. Es un antídoto psicológico contra el cinismo político y una forma muy inteligente de captar la atención del oyente para que vea lo que viene a continuación. Y tú también buscas líderes inconscientemente que te digan yo no soy como el resto. Vamos a ver cómo continúa esto. Para determinar si el sistema es justo, la referencia obligada es Ulpiano, cuya premisa básica constituye las bases del derecho romano y sin duda es uno de los pilares de la civilización occidental. Así, la justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a cada cual su derecho, esto es, la intención de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Sin embargo, la sentencia de Ulpiano no se quedó ahí, sino que a continuación añadió que los principios del derecho constan en vivir de modo honesto, sin causar daño a nadie y dando a cada cual lo que es suyo. Por lo tanto, de todo esto se deriva que una de las características del capitalismo de libre empresa es que es una doctrina justa. Bueno, esto es muy interesante esta parte porque dice, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Aquí mira, Milei está utilizando el concepto del derecho romano para neutralizar el miedo más grande que activa sobre todo el socialismo, que es el miedo a la injusticia y a que los ricos se queden con todo. Y fíjate cómo lo utiliza, ¿no? Hace una inversión psicológica porque no es que el capitalismo sea injusto, es que el capitalismo es justicia. Te deja quedarte con lo que tú, has trabajado, con lo que tú has creado, con el fruto de tu esfuerzo, ¿no? Y esto es muy importante porque el miedo del que te protege aquí es el miedo a que te quiten todo lo que tienes, el miedo a ser expropiado, a que te quiten todo lo que es tuyo y que el Estado decida sobre tu vida, que es lo que honestamente está pasando últimamente. Es decir, trabajas muchísimo, cada vez cobras menos porque te quitan más impuestos y la vida cada día está más cara y tienes absolutamente menos libertades. O sea, seguramente en tu entorno encontrarás gente que te está diciendo es que me han quitado un 25 o un 30% de IRPF, es que se han quedado 1.000 euros de mi nómina, 200 euros más que el mes pasado, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que hace mi ley es esto precisamente, utiliza la autoridad histórica. Ulpiano fue uno de los grandes juristas del Imperio Romano en el siglo III y lo utiliza como, digo, como autoridad histórica, ¿no? Entonces esto le da muchísimo peso porque es como decir, no es mi opinión, es la base de la civilización occidental y Ulpiano escribió al final las reglas del juego de la civilización occidental precisamente. Así que tú sientes cierto alivio cuando alguien valida lo que estás ganando con tu esfuerzo de forma legítima y que no deberían quitártelo y menos utilizar tu dinero para pagar subvenciones por doquier, subvenciones muchas veces incomprensibles, o también para pagar determinados casos que luego salen como corrupción día sí y día también. Foco en el caso del Ministerio de Desregulación, o como lo llamamos puertas adentro.
el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Dicho ministerio está inspirado en la evolución del PBI per cápita desde la era cristiana, el cual tiene la forma de un palo de hockey. Esta figura surge del hecho de que hasta el año 1800 el PBI per cápita es casi constante y a partir de ahí se multiplicó por 15 veces, en un contexto en el que se multiplicó por 10 el tamaño de la población. En paralelo, mientras que el PBI crecía, la pobreza extrema cayó de niveles del 95% al 10%. Bueno, este bloque es muy interesante porque, mira, llama a su ministerio el Ministerio de los Rendimientos Crecientes y no es un nombre aburrido de oficina, es una declaración de guerra a la burocracia, ¿no? Lo que nadie ve es que Milei aquí utiliza este término para decirte que al final si quitamos las leyes que nos frenan, la riqueza no solo crece, sino que va a hacerlo de forma exponencial, se va a acelerar. Luego lanza la metáfora visual del palo de hockey y esto al final es pura heurística de disponibilidad. Aquí Milei sabe que tu cerebro no retiene hojas de Excel, ¿no? Pero sí que retiene imágenes, es decir, como una especie de línea plana de pobreza durante 1800 años que de repente sube al cielo como un cohete. El miedo que está hackeando aquí es el fatalismo, el miedo a que estamos condenados siempre a ser pobres. Y al mostrarte que la pobreza ha caído de un 95% al 10%, está utilizando la evidencia histórica como un ancla de esperanza. Al final necesitamos todos creer, ¿no?, que el futuro puede ser diferente y mejor, cuando alguien sobre todo nos da una imagen simple y datos realmente duros o con mucho contraste. Esto te genera a ti muchísima esperanza y te da al final un propósito. Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Quiero señalar que todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería. La respuesta es Adam Smith. El límite de los rendimientos crecientes está dado por el tamaño del mercado. Me llama mucho la atención cuando dice, los políticos deben dejar de fastidiar. Clava la mirada en alguien, no sabemos muy bien a quién miraría, pero sería interesante poder descubrirlo. Bueno, aquí en este fragmento, fíjate, habla de los políticos, como digo, deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Esto es externalización del enemigo. Aquí Milei lo que hace es identificar claramente quién es la amenaza, como digo, la mirada esa, no sé, hubiera pagado por estar ahí. Y Milei identifica claramente quién es la amenaza, no son los empresarios, no es la tecnología ni la inteligencia artificial, sino que son los políticos que nos regulan, ¿no? Habla también descartando, ¿no?, de escenarios distópicos de la IA, de la inteligencia artificial como una simple tontería, porque al final, un escenario distópico es ese futuro de película de terror que nos venden constantemente, donde un mundo, donde las máquinas, ¿no?, al final nos van a quitar el trabajo, nos van a controlar y nos van a llevar al caos. Es el miedo al fin del mundo tecnológico. Pero aquí viene Milei con algo muy potente, ¿no?, hackeando y citando a Adam Smith. Hace 250 años el padre del capitalismo ya explicó que no puede haber un apocalipsis de producción porque cualquier tecnología tiene un límite natural que es el tamaño del mercado o las personas que puedan adquirirlo, ¿no? Es decir, por mucha inteligencia artificial que haya, no puedes producir infinitamente si no hay gente con dinero para poder comprar lo que tú estás produciendo. Así que lo que nadie ve es que Milei te está quitando el miedo al robot malo para que te des cuenta de que el verdadero peligro es más el político controlador, regulador, que utiliza ese miedo constante para asfixiar. Así que al final esto es como, cuando un niño, ¿no?, cuando eras niño que tenías miedo a la oscuridad y porque te creías que había un monstruo y de repente venía tu padre, encendía la luz y te decía que es que no te preocupes, que era una simple sombra, hace algo muy parecido. Quiero dejarles una reflexión sobre la parashá de esta semana. La parashá Bo describe ese momento en que Moisés se enfrenta al faraón, símbolo del poder opresor del Estado, para advertirle que si no liberaba al pueblo hebreo, caerían sobre Egipto las últimas 3 plagas. Ante la negativa del faraón, llegó la plaga de las langostas, la cual significa la hambruna. Luego llegó la plaga de la oscuridad, la cual significa la pérdida de claridad para la toma de decisiones. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, lo cual deja de manifiesto el destino de una sociedad que niega la libertad. La analogía con lo que ocurre hoy en Occidente
es tremendamente clara. Bueno, qué bloque tan interesante, porque viene la estrategia más potente y es la narrativa profética. Milei compara al Estado con el faraón opresor y las consecuencias del socialismo con las plagas bíblicas, ¿no? Las langostas con la hambruna, la oscuridad con la pérdida de claridad y la muerte de primogénitos con la destrucción de la sociedad. Esto activa lo que llamamos un miedo primordial. No te está hablando al bolsillo él, te está hablando al espíritu y a la supervivencia simbólica. El miedo del que protege aquí es el miedo existencial. Es decir, si seguimos este camino, no solo seremos pobres, sino que seremos destruidos como civilización y nos llenaremos de hambruna, de destrucción y de caos. Y utiliza este lenguaje bíblico porque conecta sobre todo con valores judeocristianos y con algo que trasciende obviamente a lo económico. Es salvación espiritual, no es solamente material, ¿no? Y bueno, nosotros también respondemos todos más fuerte cuando conectan con nosotros a través de valores profundos y no solamente a través de la razón. 2026 es el año en que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Alude a que América será el faro de luz que vuelva a encender todo Occidente. Esto es lo que se llama una narrativa mesiánica, es decir, no solo identifica miedos, sino que ofrece salvación. No solamente dice que estamos mal, pero sí que es verdad que dice que estamos menos mal o que quizá estamos empezando a ir un poquito mejor, es decir, alude un poco a la esperanza, sobre todo si ellos la lideran, ¿no? El miedo final del que protege es el miedo a la irreversibilidad, es decir, miedo a que ya es demasiado tarde, el miedo a que Occidente esté perdido para siempre si no continuamos con algo que aparentemente parece que está dando algo de luz. Al decir el mundo ha comenzado a despertar, ya genera aquí, bueno, un poco de esperanza activa. No es esperar pasivamente, sino que es nosotros que somos parte de ese cambio. Y fíjate cómo lo conecta con la identidad civilizatoria, es decir, con la filosofía griega, el derecho romano y los valores, como he dicho, de judeocristianos. Te hace sentir al final parte de algo más grande que tú, ¿no? Un sentido de pertenencia. Y tú también necesitas creer que al final que todo no está perdido, que hay un camino de vuelta. Cuando alguien te lo ofrece con tanta claridad, al final generas bastante confianza profunda. Así que Milei no solo hace política, sino que identifica miedos colectivos muy profundos que, según su discurso, el socialismo activa en las personas y ofrece protección mediante valores éticos, ¿no? Ha hecho un recorrido histórico bastante interesante y al final, bueno, funciona porque conecta con lo que todos sentimos, pero que pocas personas se atreven a decir. Quiero que me cuentes cuál de estos patrones te ha resonado más, coméntamelo en los comentarios para poder leerte. Si este contenido además te aporta mucho, te gustan las disecciones, estos análisis, únete a la membresía en el botón unirse. Y desde aquí muchísimas gracias a los miembros ya existentes por todo vuestro apoyo. Y también comentarte que si quieres profundizar en una consulta privada conmigo tienes mi sesión de análisis en el link de la descripción, agenda directa. Y si por lo que sea necesitas contactar conmigo por cualquier otra cosa, tienes mis datos en el canal. Nos vemos en el próximo análisis. Suscríbete y activa la campanita para eso. Te mando un besito.